Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Ya nos conocemos casi todos, pero para que no me conozca, soy la doctora Silvia Segado, médica de La Posada, y hoy vamos a tratar las enfermedades crónicas no transmisibles. Según, cuando tengan alguna duda, me paran, me preguntan si quieren, ¿sí? Eh, Siguiendo la definición del Ministerio de Salud de la Nación, las enfermedades crónicas no transmisibles son todas aquellas enfermedades de larga duración y de evolución muy lenta. Estas enfermedades representan una verdadera epidemia que va en aumento debido a que la gente envejece más tarde y a los modos de vida que acentúan el sedentarismo y las malas condiciones de la alimentación. Para que nos quede bien claro, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que serían en sí las enfermedades crónicas. Como les dije, eran de larga duración, de lenta evolución y representan una epidemia. Este es un tema que está muy nombrado en estos últimos días, por eso quería detenerme un poquito ahí. En esto que venía diciendo Silvia, bueno, las enfermedades crónicas no transmisibles son una de las principales causas de muerte a nivel mundial y tienen esta característica que son enfermedades de larga evolución. La evolución suele ser lenta, de hecho pueden pasar incluso meses o hasta años hasta que uno descubra que tiene alguna de estas enfermedades y representan una epidemia. Ahora que está tan de moda estos conceptos de epidemia, esto quiere decir que en todos los países del mundo tenemos este tipo de presentaciones. Bueno, hay algunos promotores de estas enfermedades. Esos promotores son, bueno, el modo de vida actual. Cuando ponemos modo de vida actual, es todo esto que tratamos de ir combatiendo o enseñando en el curso. Es decir, todas estas cosas que hacen que desencadenemos en enfermedades como el sedentarismo y la mala alimentación, que es una de las bases de este tipo de enfermedades. El hecho de que la expectativa de vida haya aumentado, esto de que vivir más por ahí nos puede parecer algo bueno, en realidad no deja de ser bueno, pero trae aparejado que tenemos más tiempo de vida para hacer enfermedades o que aparezcan enfermedades las cuales queremos evitar o combatir. Bueno, y vamos a ver algunos conceptos que acá nos había dejado marcado Silvia. El primero es el endemia, que es la presencia de una enfermedad o un agente en una zona geográfica determinada. Ahí sale una vinchuca, porque nuestro país, una endemia típica que tenemos es el Chagas. Es esto de la endemia. Estamos hablando de que había algunos promotores que son los que hacen que aparezca la enfermedad. Y acá estamos hablando de lo que son las endemias. Las endemias son esto de tener enfermedades locales. Es una enfermedad que se transmite constantemente dentro de una comunidad. Dentro de las enfermedades locales, nosotros tenemos al Chagas como una de las principales. Fíjense que cuando hablamos de endemia, no significa poquitos casos. De hecho, tenemos en nuestro país 3 millones de chagásicos, pero sí significa que está en una localidad determinada. Es decir, que si uno se va, por ejemplo, a un país del norte o de Europa, es muy probable que no tengamos chagas endémicos como tenemos en nuestro país. Así que endemia es algo totalmente local. ¿Qué es una epidemia? La epidemia es cuando una enfermedad ataca ya a un mayor número de personas en un mismo lugar durante un tiempo determinado, pero son más casos que lo esperado. Entonces, por ejemplo, hace muy poquito nosotros tuvimos un brote de sarampión. ¿Y por qué pongo esto de ejemplo? Porque en realidad hubo muchísimo menos casos de lo que tenemos de Chagas.
Pero ¿qué pasa? Que fue un brote no esperado. Tuvimos muchos más casos en Argentina, vuelvo a lo mismo, es un lugar determinado, que hizo que ampliara mucho la cantidad de casos. Pero esto también lo podemos tener a nivel global, y ahí empezamos a hablar de las epidemias. Las epidemias son enfermedades que ya están en prácticamente todos los países del mundo, o afectan a casi la totalidad de individuos de una misma región. Dentro de las epidemias, tenemos ahora la del coronavirus. ¿Y por qué es algo que es de importancia? Porque justamente trasciende todas las fronteras. Pero fíjense que el coronavirus queda chiquitito, chiquitito al lado de las enfermedades crónicas no transmisibles, al lado de la hipertensión, al lado de la diabetes, al lado de las enfermedades renales. Son muy poquitos casos, porque en el mundo la obesidad y este tipo de enfermedades son muchísimos más frecuentes y son realmente pandemias. Están en todos los países del mundo. ¿Cuáles son estas enfermedades para que las tengamos bien claras? Acá tenemos las principales. Tenemos la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, ahí entra la hipertensión como una de las principales, pero todas las afecciones de nuestras arterias entran acá. El cáncer, que también es una pandemia global. Las enfermedades respiratorias, ahí tenemos principalmente las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, las EPOC. Dentro de eso, la bronquitis crónica y el asma son enfermedades de este tipo. Y las enfermedades renales. Todo este tipo de enfermedades constituyen algunas de las principales enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Y por qué decimos que son enfermedades crónicas no transmisibles? Porque uno las puede adquirir con hábitos de vida. Es decir, si yo empiezo a comer muy mal, como con mucha sal, y todo lo demás que veníamos diciendo, no descansar lo suficiente en las otras charlas, yo puedo adquirir una de estas enfermedades sin que nadie me la haya transmitido o sin tener factores genéticos. Evidentemente los factores genéticos sí son una de las causas que yo tenga más predisposición a este tipo de enfermedades, pero no es la única, y yo la puedo adquirir por malos hábitos de vida. Acá nos había presentado Silvia algunas causas y probabilidades en aparición. Acá tenemos causas de nuestro metabolismo, las causas metabólicas. Acá, dentro de las causas metabólicas, uno puede tener alteraciones intrínsecas, es decir, que yo tengo una predisposición, por ejemplo, puedo tener una resistencia a la insulina, que es algo que tienen muchos de nuestros pacientes. Pero si yo no cuido esa resistencia a la insulina, no llevo buenos hábitos de vida, no hago buena cantidad de actividad física, puede llegar a terminar en una diabetes. Entonces, yo no tenía la diabetes, yo tenía otra predisposición metabólica, pero no bien tratado, no bien cuidada, me puede llevar a alguna de las enfermedades. Causas biológicas, estas son las no modificables, que ahí tenemos las causas genéticas, en donde yo tengo una predisposición. Por ejemplo, tengo una predisposición innata a la hipertensión arterial. Eso yo lo adquirí de mi familia. Ahora, esa predisposición genética no siempre se manifiesta como enfermedad. Si yo hago bien las cosas, puede que no llegue a manifestar. ¿Y qué pasa si se manifiesta de todas maneras? Yo tengo una condición de este tipo. Si yo hago bien las cosas, puede que la manifestación sea mucho más leve. Entonces tengo mucho más posibilidades de controlar. Las causas conductuales, esto ya lo venimos viendo con las otras charlas, que son todas las cosas que hacemos con nuestras conductas que pueden llevar a este tipo de patología. Ahí ya sabemos todo, el no descansar bien, el no dormir, el tener falta de actividad física, el no estar bien alimentados. Todas esas causas son conductas que nos pueden llevar
a obtener alguna enfermedad de este tipo. Y la probabilidad de aparición son individuales y combinadas. Acá hablamos de qué tanta probabilidad voy a tener yo en mi caso particular de que se presente una enfermedad. Bueno, si yo tengo en mi familia pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, y encima mis conductas no acompañan, obviamente que esa probabilidad de aparición va a ser mucho más frecuente en aquellas personas que también tienen en su familia, que tienen pacientes hipertensos u obesos, pero que ya conociendo esos factores hicieron algo para evitar la aparición. Llevan un buen estilo de vida, llevan actividad física regular, entonces la presentación va a ser mucho menos probable. ¿Qué son estos factores de riesgo? Esto también ya lo estuvimos viendo incluso en la charla de Gaby, que son aquellas circunstancias y condiciones que una persona tiene y que hace más propenso, que hace más probable la aparición de una enfermedad. Acá hablamos de todos los tipos de enfermedades que podrían llegar a aparecer, pero ¿por qué son especialmente importantes las enfermedades crónicas no transmisibles? Porque son patologías que yo, ya dije, puedo adquirir por malas conductas, por malos hábitos, por mal estilo de vida. Entonces, esos factores, si yo los tengo, se hacen mucho más predisponentes. Y cuando a una persona se le asocia un mayor número de riesgos, la patología podría llegar a aparecer o más rápido, o más intensa, o combinadas. Puedo llegar a tener más de un tipo de patología. Puedo ser obeso, diabético e hipertenso a la vez. Su manejo va a ser mucho más difícil. Entonces, mientras mayores sean mis factores de riesgo, sedentarismo, tabaquismo y demás, más probable es que aparezcan uno o más tipos de enfermedades y que si aparecen combinadas sea mucho más difícil su tratamiento. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Vienen entendiendo bien? ¿Si vienen escuchando bien? Perfecto. Excelente, Doc. Así me gusta, muchas gracias. Bueno, acá tenemos un cuadro de lo que pueden ser estos factores de riesgo. Y fíjense que están prácticamente todos los puntitos marcados. ¿Qué significa eso? Que si yo fumo, puedo tener enfermedades cardiovasculares, puedo llegar a tener diabetes y puedo llegar a tener cáncer. Si yo tomo alcohol, igual. Si yo tengo la presión arterial alta, ¿puedo tener enfermedades cardiovasculares? Sí, una ACV, algún problema no solamente con mi tensión, sino con mis arterias renales, y eso me puede llevar a otro tipo de patologías también, y también aumenta la probabilidad de cáncer. Pasa lo mismo con una alimentación inadecuada, con sedentarismo, con colesterol. Así que todos los factores de riesgo son importantes. Y el tema es que si yo voy sumando factores de riesgo, es decir, que si fumo, soy sedentario y me alimento adecuadamente y eso hace que pueda llegar a tener obesidad, cada vez tengo mayor probabilidad de que esas enfermedades aparezcan. No solamente una, sino varias, y ahí está la condición que veíamos en la diapositiva anterior, que se hace más difícil su control. Si yo tengo más de una patología de este tipo, el control cada vez tiene que ser no solamente más estricto, sino que más complejo. Vieron que hay muchas personas que toman mucho tipo de medicación. Y ahí entramos con lo que se denomina polifarmacia. ¿Y vos para qué estás tomando? Y esta lo tomo para la tensión, esta para la coagulación sanguínea, esta para el colesterol elevado, esta para la diabetes, y así. Entonces termino con un cóctel de remedios que a su vez esos mismos remedios me traen problemas gastrointestinales, hepáticos, entonces tomo esto para aliviar al estómago, para no generar gastritis, y tomo esto para aliviar a mi hígado, y así sucesivamente. Entonces, mientras menos factores de riesgo tengamos,
siempre va a ser más fácil controlar este tipo de patología. ¿Qué características conductuales comunes tienen esto? Esto que hacen que nuestra conducta pueda favorecer este tipo de patologías. Bueno, el tabaquismo, la mala alimentación, la falta de actividad física y el consumo excesivo de alcohol son todos estímulos negativos. Entonces, cualquiera de estos estímulos negativos, sumado a cualquier otro factor de riesgo, por ejemplo, hereditario, va a ser mucho más frecuente que yo tenga alguna patología de este tipo. Y fíjense que, por ejemplo, si yo fumo, ¿cuál sería una estrategia? Simplemente dejar de fumar. Si yo tomo alcohol excesivamente, simplemente moderar mi consumo. Si yo tengo una mala alimentación, pasar a una alimentación más saludable, y si no hago actividad física, simplemente hacer actividad física. Es decir, todas estas conductas que son tan negativas se pueden fácilmente transformar en conductas positivas haciendo pequeños cambios, y es lo que siempre intentamos inculcar en este curso. Dentro de los cambios metabólicos y la predisposición genética, estos cambios que aumentan el riesgo de patologías, tenemos que el aumento de la tensión arterial es causa número 1 de muerte a nivel mundial. Casi el 20% de todas las muertes a nivel mundial son por problemas relacionados con la tensión arterial y que terminan alterando nuestras arterias. Esto, vuelvo a decir, al lado de todas las muertes, el coronavirus y todo lo que se está hablando ahora, las causas de muerte por tensión arterial son infinitamente mayores a nivel mundial. ¿Y eso cómo lo podemos controlar? Con una de las cosas que ya había hablado yo en la primera charla. Con el solo hecho de ir a controlarme la tensión arterial de forma regular, ya no solamente la puedo controlar, sino que la puedo prevenir. Es decir, sabiendo que mi tensión, por ejemplo, empieza a elevarse, empieza a llegar a los límites superiores, yo ya puedo empezar con cambios en mi conducta, por más que tenga los factores genéticos. Y en el caso de que yo no logre modificarlo con factores ambientales, si yo me empiezo a medicar a tiempo, tengo lo que llamamos hipertensión arterial controlada. Es decir, tengo la patología, pero no tengo los síntomas que me va a dar la patología si mi tensión arterial está en los niveles que corresponden. Así que estos cambios tan simples pero tan importantes hace que uno pueda compartir todas estas causas. Y vamos a, esto digamos que era la primera causa, vamos al resto de las causas, que está como segunda causa de muerte, el sobrepeso y la obesidad. Esto también es una pandemia, no hay ningún país del mundo que no tenga algún obeso, por eso es una de las pandemias más generalizadas. Y a su vez, no hay ningún país del mundo que en los últimos 30 años haya logrado descender de forma no solamente eficiente, sino sostenida sus niveles de obesidad. Es decir, que la obesidad cada vez es más común, más frecuente y más amplia a nivel mundial. Las hiperglucemias, las glucemias elevadas, el azúcar en sangre elevado, ahí tenemos la glucemia en ayuno alterada, la insulinoresistencia y la diabetes como subramas de esto, son la tercera causa de muerte a nivel mundial. Y las hiperlipemias, que son las elevaciones de las grasas en sangre, principalmente del colesterol total, LDL, que es el malo, y los triglicéridos, o un HDL bajo, que son por ahí genéticamente no modificables, esto que dice por ahora. Si yo tengo antecedentes familiares de colesterol elevado, yo lo voy a tener. Ahora,
si yo mejoro mi alimentación, o por ahí si lo medico de ser necesario, el riesgo va a ser infinitamente menor. Fíjense de todas las causas de muertes que hay, dentro de las primeras causas está la hipertensión, el sobrepeso y la obesidad, la diabetes y las causas relacionadas al colesterol. Mucho más atrás quedan los otros tipos de patologías. ¿Y por qué son importantes estas patologías que menciono como causa número 1? Porque si bien no podemos modificar nuestra genética, sí podemos modificar nuestras acciones, nuestros controles y llevar un tratamiento adecuado de estas patologías, evitando que lleguen a ser causas número 1. La obesidad, que es algo que nosotros tratamos mucho en la posada, ahí en nuestro querido Kenti, cada vez está dejando huellas más marcadas en la sociedad. Porque no es solamente las causas de muerte, sino lo que nosotros llamamos comorbilidades, todas aquellas cuestiones que generan y que hacen que uno no pueda desarrollar una vida como corresponde. Entonces, la persona que tiene obesidad se enferma más fácilmente, tiene un sistema de defensa mucho menos efectivo para cualquier tipo de patologías, genera trastornos desde el bullying, que está tan de moda también hoy en los niños y demás, hasta trastornos físicos en la movilidad. Ya no puedo hacer las cosas que quería, y todo esto hace que genere causas millonarias, pérdidas millonarias en nuestro sistema de salud, por algo que podríamos llegar a controlar con nuestros cambios. Es multifactorial, eso ya lo sabemos, no hay una sola causa, sino que es una suma de factores, y está caracterizado por el aumento de la grasa en el cuerpo. Fíjense que en la definición dice que hay un incremento del peso, pero lo principal es que yo tengo más grasa, porque hay personas que empiezan a tener acúmulo de grasa abdominal, la famosa panza, principalmente en algunos hombres, y que por ahí el peso no está tan desfasado. Pero ese acúmulo de grasa abdominal ya es suficiente como para generar todos los cambios que produce la patología. Hay una predisposición genética más los hábitos alterados. Esto de no comer bien, de el sedentarismo, el estrés que se va sumando a esto, la falta de agua, que ya nombramos también charlas, y ahí dice la mayoría de las veces por costumbres familiares, sociales o trastornos de ansiedad. ¿Qué es esto de las costumbres familiares y demás? Nada, del tipo de alimentación que tenemos. Una de las cosas que yo siempre suelo decir, que muchas veces las enfermedades de este tipo tienen cuestiones muy arraigadas a nivel familiar. Uno se junta y ¿a qué nos juntamos? Nos juntamos a comer. Resulta que en nuestro país, por ejemplo, en diciembre con 30 grados de calor y demás, nuestra alimentación es hipercalórica. La piñada, el mantecol, el pan dulce, y eso es una costumbre que podríamos cambiar fácilmente, pero se va dando como una tradición. Y eso hace que muchas veces también en los niños tengamos por costumbre alimentaciones hipercalóricas que terminan dando este trastorno. Esto de empezar a pensar desde la infancia es muy importante porque es más fácil tratar los cambios a esa edad. ¿Y qué mecanismos tenemos? Bueno, esto de comer más calorías de las que nuestro cuerpo necesita. Ahí no solamente de lo que el cuerpo gasta, porque uno puede gastar de muchas maneras, pero generalmente ni siquiera tenemos que buscar gastar las calorías, tenemos que tratar de no consumir más calorías de las que realmente necesitamos.
el consumo de grasas de origen animal, aceites, mantecas vegetales ricas en grasas saturadas, este tipo de grasas de mala calidad, que llamamos, o la combinación con hidratos de carbono, las famosas carbograsas, que ya también nos nombró algo Sandra en su charla, es de las cosas que llevan a tener la obesidad y menor actividad física. Acá uno tiene que entender que la actividad física, como decía Cristian, no tiene que ser únicamente pensada porque tengo una patología. No, la actividad física tiene que ser un hábito porque nos hace bien, sirve como recreación, ayuda a eliminar tensiones, a disminuir el estrés, y obviamente que nos ayuda mucho a controlar este tipo de patologías. Hay zonas típicas en donde se acumula la grasa, pero el acúmulo abdominal, el acúmulo de la panza, es un riesgo en sí mismo. Entonces, todos los tipos de acúmulo de grasa tienen sus consecuencias, pero si veo que mi circunferencia abdominal va aumentando, eso tengo que ponerlo más en foco. No para hacer, por ejemplo, más abdominales. Hay un mito de que, bueno, que si tengo grasa en la panza, bueno, tengo que hacer abdominales. No, tengo que hacer actividad física general, pero sí para hacer una consulta y ver qué factores puedo empezar a cambiar de mi vida para evitar el acúmulo abdominal. Después, Belén, en su charla, sobre la parte nutricional de las enfermedades crónicas no transmisibles, nos va a ampliar mucho más estos tipos de cosas. Acá volvemos a la actividad física, que bueno, primero sabemos que son diametralmente opuestas al sedentarismo, pero en el adulto dice recomendados 15 minutos y media hora de actividad física por día, y sumar cantidad de movimiento diario. Ahí yo estoy seguro que el profe Cristian nos va a decir que no nos pongamos en contar pasos o en decir, bueno, tengo que hacer tantos minutos, sino más bien qué intensidad le voy a poner, con qué frecuencia la voy a hacer y con qué disfrute también. La mejor actividad física es la que nos gusta. Entonces, tratar de tener nuestros momentos de ocio, nuestros momentos de esparcimiento, nuestros momentos de liberación con la actividad física es muy importante, más que ponernos estas metas estrictas de no, tengo que hacer la media hora por día, todos los días, sino cómo la voy a hacer, de qué manera, en qué situaciones. Y acá también tenemos esto de que nos sirven para muchas cosas, el tema de la actividad. Disminuir el uso excesivo de dispositivos electrónicos es fundamental. Estamos muy atados a la tecnología, la televisión, computadores y demás. Y si las tengo que usar, también exponerme a periodos de descanso. Si estoy tanto tiempo sentado en la computadora, bueno, cada 45, 50 minutos me levanto, me estiro, cambio la postura, hago algún ejercicio de relajación, de estiramiento. Los avances tecnológicos facilitan nuestras tareas diarias, pero dice, por ejemplo, el uso de la bici o caminar antes que el auto. Nosotros tenemos muchos casos conocidos en donde las personas, bueno, tienen que ir a 2 cuadras a comprar algo y van en el auto. Bueno, ahí es donde tengo que empezar a cambiar mi conducta. Ya voy a pensar en no ir en el auto, voy caminando, uso la bici, o dejar de tomar el ascensor para subir por las escaleras. Son cosas mínimas, pero que en mi cabeza van generando ese cambio de pasar de sedentarismo a la actividad. Bueno, esto del tiempo, del espacio dedicado a la recreación en todos los ámbitos, justamente para el tema de estrés, ansiedad, despeje, y lugares seguros de recreación en nuestra comunidad.
Esto de los lugares seguros, pues cada vez se hace más difícil, bueno, por dónde voy a caminar, a qué hora voy a caminar, pero tenemos que tratar de buscar aquellas acciones que me van a servir como actividad física y a su vez me brinden esto de la seguridad. Y tenemos un tema también importante con las adicciones. Acá ya habíamos dicho que tanto el tabaquismo como el consumo excesivo de alcohol pueden llegar a terminar en una adicción, son factores de riesgo. Y a eso se le suman las drogas. ¿Qué tipo de drogas? Todos los estupefacientes que se imaginen. Ahora con el uso de la marihuana medicinal y demás, hay todo un debate en la sociedad si la marihuana puede ser buena o no. Ahí yo no voy a meter mucho en ese tema, pero no hay que dejar de saber qué es una droga que tiene efectos centrales. Entonces, cualquier tipo de droga tiene que ser usada en una medida lo más justa y controlada posible. ¿Cuáles son algunas de las causas que pueden llevar a esto? Bueno, la necesidad de pertenecer a un grupo social, la debilidad de carácter, no saber o no poder negarse. Esas son algunas de las cuestiones que nos inician en este tipo de comportamientos. Eso es muy común, por ejemplo, en la adolescencia. Ay, todos mis amigos fuman, entonces, bueno, yo tengo por ahí esa necesidad de fumar. De hecho, hay muchas estadísticas que dicen que en la mayoría de los casos, aquellas personas que fumaban lo hacían por el grupo social, no porque creyeran que era algo bueno para ellos, sino por este hecho de pertenecer. Pero tienen no solamente una alta mortalidad, sino unas complicaciones bastante interesantes. ¿Pero qué puedo hacer en estos casos? Bueno, puedo informarme apropiadamente, puedo buscar apoyo profesional para un plan de trabajo. Nosotros tenemos de por sí en la Posada un plan antitabaco que nos ha dado un muy buen resultado, pero no tiene que ser una excusa tampoco, y todas estas conductas se pueden modificar, absolutamente todas, de la más chiquita hasta la más grande. ¿Cómo puedo prevenir estas enfermedades? Bueno, la prevención es lo que ya dijimos hasta acá. Evitar el tabaco, evitar la mala alimentación, evitar el sedentarismo, evitar el consumo excesivo de alcohol, es decir, todas aquellas actividades que me ponen en riesgo, con solo hecho de dejarlas de hacer, ya hacen que pueda controlar o prevenir este tipo de enfermedades. ¿Qué dice la OMS al respecto? Ahora que también está tan cuestionada en algunos aspectos la Organización Mundial de la Salud, pero que realmente tiene lineamientos que si se siguieran, todo sería mucho mejor. Dice, la salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana. Centros de enseñanza, trabajo, recreo, hogar. ¿Qué significa esto? Que la salud está en todos lados. Yo tengo que buscar la salud en todos los ámbitos de mi vida y tratar de recrearlas en esos lugares. Si yo tengo un trabajo muy estresante, bueno, tengo que buscar la forma de que mi trabajo sea estresante. Si tengo un hogar, que eso lo habló bien Sandra, que no es un ámbito seguro para mi alimentación. Bueno, ya saben en el grupo que a mí me gusta mucho el helado, por ejemplo, entonces, bueno, yo suelo tener helado guardado, entonces las chicas que me dicen, no, un ambiente seguro sería no tener el helado guardado, y si yo quiero darme un gusto, caminar hasta la heladería, comprarme el helado en la medida justa, y ahí tengo ya un control de ese ambiente. Entonces, la salud está en todos lados. Y es el resultado de los cuidados que uno dispensa a sí mismo y a los demás. Entonces, en la familia, en el ambiente y demás, lo tengo que tener sumamente controlado desde ese tipo de... Y dentro de los estilos saludables, esto que ya venimos hablando harto
ahora, el mantenernos sanos con la alimentación, la actividad física, son cosas que son la base de este estilo de vida saludable. Y ahí tenemos algunas cosas puntuales. Mantener un peso adecuado, que mi índice de masa corporal, mi relación entre peso y la talla, tengan una concordancia con mi estado corporal y de salud. Dormir lo suficiente, un buen descanso, que mi sueño no sea entrecortado, que sea relajante, que sea reparador, que al día siguiente cuando yo me levanto digo, bueno, sí, dormí bien. Tener una higiene adecuada, eso también es más que importante, desde la salud dental, por ejemplo, hasta la parte corporal. Tomar sol con moderación, ahí también ya vimos esto que nos decía Melody en la charla, de mantener los cuidados de nuestra piel, de que la exposición solar sea adecuada, porque si es insuficiente no voy a generar vitamina D, pero si es excesiva, inapropiada, ya sea por el horario o por la falta de protección, puede ser muy perjudicial. Evitar las adicciones, ahí ya es lo que acabamos de nombrar, y disminuir el estrés. Así que todo eso conforma lo que denominamos el estilo de vida saludable, que todavía nos faltan algunas cositas del curso, pero que ya a esta mitad del curso tenemos bastante bien aprendidas. Uno de los conceptos principales es esto de no comer menos, sino comer mejor, no buscar las dietas, y menos aquellas restrictivas, sino cambiar mi alimentación por aquella que sea saludable. Y volvemos a algo que dijimos con el tema de la obesidad, de empezar con los buenos hábitos en la infancia. Que hay también esto de generar un ambiente seguro. Los que tenemos hijos o aquellos que tienen nietos, tratar de buscar un ambiente seguro para toda la familia, pero principalmente empezar en la infancia. Si uno logra meter esas cuestiones en la infancia, les puedo asegurar que de ahí en más va a ser todo mucho más llevadero y todo mucho mejor. Bueno, y para ir terminando decimos que un estilo de vida saludable le demuestra el amor propio y la autoestima. Cuidarse no es para que los otros me vean bien, sino para yo estar bien, para yo estar en buenas condiciones, para yo estar mejor. Si uno quiere dar a los demás, lo primero que tenemos que hacer es tener para dar. Entonces, si yo quiero estar más tiempo con mis hijos, con mis nietos, lo primero que tengo que buscar es mi estado de salud para poder llevárselo a ellos. Así que bueno, la propuesta de Silvia es que empecemos hoy, bueno, puedo empezar a comer más sano, puedo empezar a beber menos, puedo empezar a moverme más, puedo empezar a estar más relajado, puedo dejar de fumar. Realmente el curso nos ha traído muchas satisfacciones con varios de los integrantes, porque todos, absolutamente todos, nos han mandado alguna muestra de los cambios que empiezan a hacer. Esto de empezar a moverse más, esto de, bueno, me empecé a cuidar de otra manera, pude bajar de peso, estoy tomando más agua. Todas esas cosas hacen que cada vez estemos más sanos, estemos en mejores condiciones y que estemos aplicando este curso de vida saludable. Así que, bueno, muchas gracias por la atención, muchas gracias por estar acá nuevamente.